Profunda crisis institucional y económica que atraviesa Venezuela sufrió ayer un duro golpe que aboca a sus finanzas públicas a un nuevo abismo. La temida suspensión de pagos ha alcanzado el país 3 días después de que el presidente Nicolás Maduro juró que jamás llegaría. Las agencias calificadoras crediticias Standard & Poor's y Fitch rebajaron ya la deuda soberana en divisas del país sudamericano. Esta decisión llega después de un impago de $200 millones correspondientes a los intereses de bonos que vencen en 2019 y 2024. Para hacer un análisis de qué significa esta información, tengo en la línea telefónica desde Nueva York, y se lo agradezco mucho, a José González, quien es director de ESG Asset Management, firma de asesoría financiera especializada en mercados desarrollados y emergentes globales, y también Managing Partner de GCG Advisors, firma especializada en finanzas corporativas con presencia en Nueva York, Caracas y Panamá. ¿Qué tal, José? Gracias por estar con nosotros. Encantado, Pascal, un placer estar en tu programa. Bueno, ¿qué significa esta información? ¿En qué se traduce en la economía de todos los días de los venezolanos? Venezuela sufre un deterioro económico masivo en los últimos 3 a 4 años. En realidad, el pico del crecimiento y la expansión venezolana fue hacia el año 2008-2010, cuando el precio del petróleo pasó de los $9 el barril, en los que fue elegido Hugo Chávez en 1998, $140 el barril. Y ahí lo que ha sucedido es que los precios han caído y las políticas de nacionalizaciones, expropiaciones y manejo de la economía del Estado en la última parte de la presidencia de Chávez, antes de que falleciera, creó un deterioro que ha generado que la economía venezolana se contraiga en los últimos 4 años más del 30%. Que la inflación mensual llegue a niveles del 50%. Cuando uno analiza una inflación del 50% al mes, estamos hablando de una inflación que está por encima de los 2.500% al año, ya es una hiperinflación, con un déficit en la cuenta fiscal de 26 puntos del Producto Bruto Interno, déficit en la cuenta comercial, déficit en la cuenta corriente, que un país petrolero no debería tener por la producción que tiene, porque Venezuela produce hoy menos de 2 millones de barriles de petróleo al día, habiendo producido 3.1 millones de barriles cuando Chávez asumió el gobierno en el año 98. En ese contexto, el ingreso corriente de Venezuela no es suficiente para pagar su gasto corriente, los niveles de escasez son del 80%, y para pagar sus obligaciones financieras, que son solo en bonos, casi $70.000 millones, y deuda financiera, no en forma de bonos, $70.000 millones más, como $140.000 millones. El default ya formal y oficial marca la bancarrota de Venezuela y el deterioro posterior de las condiciones que acabamos de describir. ¿Cuáles son, a tu juicio, las decisiones económicas que han llevado a esto? Porque si uno escucha al presidente Maduro, pues él siempre señalará a Estados Unidos como el causante del desastre económico, pero ¿cuál sería, desde una explicación, pues, digamos, más objetiva o menos apasionada o más informada, las decisiones que han llevado a esta situación que está padeciendo el país? En el año 2008, Venezuela a principios del año 2008, era el país más solvente en América Latina. ¿Eso qué significa? Que tenía el mayor número de reservas internacionales netas comparada a sus cargas externas, a su deuda externa. A partir de ese momento, cuando Chávez decide nacionalizar la electricidad de Caracas, la compañía de electricidad privada más grande en el país, y la CANTV, la compañía de teléfonos privada en el país, y empieza a gastar los recursos del Estado para estatizar la industria, y utiliza a Petróleos de Venezuela, la compañía de petróleos del país, que es una de las más grandes del mundo, para subsidiar todo tipo de gastos. PDVSA pasó de tener 20.000 empleados a 200.000 empleados, y es fuente de gasto para supermercados, proyectos agrarios y demás. Empezó un deterioro constante que llega a su culminación o a su crisis, su colapso en estos meses, en la medida que la compañía ya no genera el flujo de caja que se generaba en el pasado. Si uno ve los estados financieros de la compañía publicados este año, ya PDVSA no hace dinero vendiendo petróleo, es decir, pierde petróleo.
La administración bolivariana en Venezuela logró una de las cosas más o menos imposibles, que es quebrar una compañía de petróleo. Solo lo había hecho Argentina con yacimientos petrolíferos fiscales en el pasado. La crisis en última instancia en términos financieros es muy similar a lo que pasó en México en el año 94, que genera el efecto tequila. El Estado gasta más de lo que gana, tiene muchas más deudas, tiene que venir un ajuste, con la diferencia que la administración de Maduro no está dispuesta a hacer los ajustes macroeconómicos que corrijan las distorsiones. Ahora, para empeorar esas circunstancias, vienen las sanciones norteamericanas a funcionarios venezolanos individualmente, y las sanciones del Departamento del Tesoro, diseñadas, cosa que hicieron anteriormente en Irán y Rusia, para hacerle más difícil la vida al gobierno venezolano, impidiendo que ninguna institución norteamericana o que haga negocios en los Estados Unidos sustancialmente, es decir, toda la banca de inversión europea y norteamericana, impidiendo que asista al gobierno venezolano en la refinanciación de esa deuda. Y además pone en la lista Clinton al vicepresidente encargado de asuntos económicos, y pone en la lista de OFAC, que es la lista de sancionados del Departamento del Tesoro, al ministro de Economía, que es además el CFO de Petróleos de Venezuela. Atados de manos, el país, en pleno deterioro, se ve obligado a un default que estaba más o menos anunciado. Bueno, y esto para la vida diaria de los venezolanos que ya hacen largas colas para adquirir productos, ¿cambiará para mal? Es decir, ¿habrá un deterioro, un declive más acelerado en las condiciones de vida de la población en general? Venezuela tiene una situación curiosa, porque actualmente, con los indicadores que hablábamos más temprano, está sufriendo todos los defectos de un ajuste económico y ninguno de los beneficios. Venezuela no tiene acceso a la emisión de dólares en los mercados de deuda internacionales desde hace muchos años. La última emisión que hizo Venezuela en dólares fue en el año 98. En Venezuela lo que se hacía en emisiones de bonos bolívar-dólar, se emitían en bolívares, se compraban en bolívares domésticamente, pero estaban denominados en dólares. En un momento dado en que la liquidez monetaria en bolívares era muy grande porque el precio del petróleo subía, y se patearon, como se dice entre comillas, esas obligaciones hacia adelante, y hoy día vienen. Entonces, en términos diarios, hoy no van a empeorar. El problema es que un default como el actual, el default venezolano de este año es probablemente el más complejo y el que tenga mayores implicaciones desde la moratoria unilateral de la deuda mexicana en 1982, que inició la crisis de la deuda latinoamericana entonces y dio inicio a la década perdida. ¿Por qué? Porque Venezuela es el país, con México, tiene las mayores relaciones con los Estados Unidos. Y la deuda es soberana y es de la compañía de petróleos, de PDVSA. A partir de una serie de decisiones que están sucediendo en lo que hablamos bien, en lo que se llama un cross acceleration de la deuda. Se acelera todo el pago. Lo que me debes a 30 años, me lo tienes que pagar hoy. Y los abogados en los Estados Unidos aparentemente van a argumentar que PDVSA es un alter ego de la República, es decir, que son lo mismo a pesar de ser distintos, y que hay lo que se llama un cross default, que si uno hace default, el otro hace default. Y si se declara el cross default y se acelera la deuda de PDVSA, vienen los embargos a PDVSA, barcos, refinerías y, lo más serio, las cuentas en las que se paga el petróleo. Venezuela produce 2 millones de barriles diarios, de los cuales 80 millones se venden a los Estados Unidos, y es el único flujo importante de caja en dólares para el país hoy. Si se embargan esos flujos, la situación va a deteriorar. Ahora, el proceso de cross default va a tomar unos meses. Bueno, pues estaremos pendientes. José González, muchas gracias por este análisis que has hecho para nosotros. Un fuerte abrazo. Igualmente, hasta luego. Gracias, José González, desde Nueva York. Y le cuento que Venezuela firmó hoy un acuerdo para reestructurar su deuda con Rusia, uno de sus principales acreedores, un alivio que no saca del atolladero al país sudamericano estrangulado por la deuda. Default parcial. Una delegación venezolana dirigida por el ministro de Economía y Finanzas, Simón Serpa, firmó el acuerdo que reestructura un crédito ruso por casi $3,000 millones otorgado en 2011 para comprar armamento. El acuerdo prevé un nuevo calendario de reembolsos en 10 años con aportes mínimos durante los primeros 6, informó el Ministerio Ruso de Finanzas. Pero bueno, esos son $3,000 millones de una deuda externa de $150,000 millones.